Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal otra vez. Bueno, hace un día hoy un poquito como que apetece ir encendiendo la fragua. Luego en verano cuando haga 50 grados aquí arriba no va a hacer tanta gracia, pero ahora aprovecho. Así vamos cociendo un poquito, dándole temperatura a la fragua, que se vaya cociendo bien, para que no se nos raje, que hasta el momento pues oye, no lo ha hecho. Y vamos empezando porque en algún momento hay que empezar. No dominamos el fuego, ni el hierro, ni el yunque, ni nada de nada. Pero en algún momento hay que empezar. Y empezamos calentando un hierro. Vamos a ver si sacamos algo de ahí. Mi intención es hacer... tenemos hecha una... Tenemos hecha una... Vamos a ver, ¿eh? Tenemos hecha la tenaza. Tenemos hecha la tajadera. Tenemos hecha la tajadera, que ya le he buscado una cajita donde empezar a guardar las cosillas para que no se anden por ahí perdiendo. Ya que las tenemos hechas. Y vamos a hacer ahora un punzón, porque creo que un punzón también es importante. Un punzón de estos de que podamos golpear con un martillo. Se le puedes coger con la mano, pero vamos, teniendo en cuenta que si vamos a intentar perforar chapas metálicas que estén calientes, pues oye, si lo podemos hacer a una distancia prudencial, sobre todo para no quemarnos, pues mejor. Y eso es lo que voy a hacer. Y voy a intentar, ya que estaba puesto, lo podía haber hecho con la radial y con el disco de desbaste y tal, pero oye, me apetece a mí hoy, parece que acompaña el día, darle un poquito de calor, porque en algún momento hay que empezar a darle forma ahí. Nadie nace sabiendo, la experiencia la hace el maestro, así que vamos a darle caña. En algún momento había que empezar. Y ya os diré si sale o si al final tengo que volver a la radial. Y luego, de cualquier manera, si le meto la radial, por mucho que quiera ir enfriando, se va a destemplar. Así que habría que calentarlo y templarlo un poquito, porque si no, luego, y en cuanto des dos golpes, pues está la punta chafada y se aplana, se achata y se machaca y una mierda de punzón. Habría que templarlo, así que oye. Bueno, pues ahí estamos, haciendo pinitos. Haciendo pinitos en el mundo de la forja. Nadie les ha enseñado. Y si no, que lo digan los que saben. A ver si nacieron ya sabiendo. Y venga, ahora cuando avance un poquito, ya iremos viendo si tenemos alguna idea o ninguna. Ninguna creo yo, pero bueno. Calentar, calentar calienta, las cosas como son. Porque la acabo de meter ahora en... Le acabo de meter ahora en 2 minutos y calentar calienta. No será el material más adecuado, o sea, sube temperatura. Estamos trabajando con leña, sin tener mucha idea tampoco, pero oye. Y muy poquita. Tendría que haber hecho más ascua, más fuego para que... Pero... calentarlo lo calienta. Quiero que veáis, vamos a ver, calentarlo lo calienta. Tiene que subir un poquito más la temperatura.
Y bueno, ahora ya sí que sí, os corto porque en cuanto le saque no puedo estar en la fragua grabando, explicando y sin tener ni idea. Así que ya os enseñaré luego más adelante cuando vaya cogiendo soltura cómo va el rollo. Bueno, ya tenemos hecha la punta. Tengo que reconocer que he hecho un poco de trampa, porque la punta, cuando le estaba dando, se me abría como en... No sé cómo poner de ejemplo para... Como si le estuviera reventando, que se me abre en dos capas la punta. En vez de unirse en una punta, se me abría en dos o en varias incluso. Se me abría la punta, así que he recurrido al método que conozco, el de la radial con el disco de desbaste, para arreglarle la punta. Porque, oye, tampoco voy a estar aquí echando toda la mañana sin sacar nada. Así que bueno, le he arreglado un poquito. Lógicamente ahora está todo completamente destemplado. Así que lo que voy a hacer es cortar el trozo de que va a ser el punzón. Podríamos haber hecho un punzón mucho más grande, pero oye, experimentando con este y para lo que va a ser, yo creo que para empezar no está nada mal. Así que le vamos a dar unos... quieta. Le vamos a dar unos 10-12 centímetros de... Vamos a ver si me alejo un poquito. Ahí. Le vamos a dar unos 10-12 centímetros al trozo de varilla. Y le soldamos más o menos por el medio, un poquito más arriba, otro trozo de varilla a modo de martillo. Y luego ya volvemos a calentar la punta y le damos el temple. A ver si somos capaces o quedaría un auténtico... Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a hacerlo y luego veremos. Bueno, pues ya de paso que hemos hecho el martillito para lo que va a ser el punzón. Que ni que decir hay, que si no he sabido ni hacerle punta, de soldar a la calda ni hablamos. Así que he recurrido a la eléctrica. 2 puntitos y arreando. Ahora lo que sí vamos a hacer es templarle la punta. La punta tiene el maestro Ramón Recuero un vídeo donde enseña a templar. Así que vamos a ver si he aprendido algo y voy a templar nada más que centímetro, centímetro y medio de la punta. O 2 centímetros como mucho. Que se vaya a cerar esa parte, no todo, porque si no al darle un golpe si lo acerar demasiado se puede partir, así que voy a hacer el temple de centímetro y medio, 2 como mucho.
Y ya puestos, pues ya que tengo el fuego encendido, pues arreglo un poco la piqueta de picar las escorias cuando estamos soldando, que buena falta le hacía. Todo reciclado, como siempre. Lo que hay al alcance de la mano, pues eso, con eso mismo. Ya templamos un poquito las puntas y el corte, porque luego si no se achatan con A y menos. Venga, lo voy haciendo. Claro, no voy a tener ni la habilidad y la soltura de quien está harto de hacerlo, como para hacerlo, grabar y tal y cual. Así que me temo que os vais a tener que conformar con imaginároslo. Voy a intentar a ver si pudiera, por lo menos uno, por lo menos este que hemos hecho, pero mucho me parece a mí que va a ser. No sé, voy a intentarlo. Enfriamos la puntita ahí, centímetro y medio, 2 centímetros. Y el resto, como se queda caliente, y tampoco quiero que se quede todo demasiado acerado, pues lo llevamos a la latita de aceite que tengo ahí, y lo dejamos allí en la latita de aceite. Eso no lo vais a ver, pero lo podéis imaginar. Vamos a ver si lo puedo poner para que se vea que está allí en la latita de aceite. A ver, más abajo, a ver si me encuentro. Ahí está metido dentro. ¿Lo habéis visto, no? Lo he dejado ahí y ahora lo sacaré. Y por supuesto luego comprobaremos si se ha endurecido la punta o la tenemos que volver a calentar y enfriarla, subirla más. Pues estaba naranja vivo, no digo amarillo, pero naranja vivo, así que veremos a ver si no tendremos que subirla más. Ya luego comprobaremos a ver la dureza. Bueno, el martillo de picar escoria, ahí le tenemos calentando, así que ahora os corto y voy a templarle. Bueno, pues creo que ahí le tengo, así que ahí va la templa. Vale. Bueno, se supone que ahora no hay más que verle el color, cómo ha quedado. Ahora lo que vamos a hacerle es un poco el revenido. Le voy a recalentar un poquito a 450, 500 grados por ahí más o menos, que se nos ponga azul, y al aceite.
Bueno, el azul no os lo he podido enseñar, porque si me entretengo enseñando el azul, se me baja o se me sube. Así que ese es más o menos... vuelvo a repetir, hay tablas de temperaturas y muchísimos vídeos donde la gente lo explica, el azul, un azul oscuro, sin que llegue a pasarse, que no se te vaya a poner negro, que se pase de calor o que lo quemas, lo cortas como dicen los que saben y lo jodiste. Bueno, ahora lo que está es lleno de aceite, pero lo vamos a limpiar un poquito y comprobaremos si ha servido para algo lo que hemos hecho o no. De eso, en cuanto demos 2 golpecitos por ahí, veremos si se mella o si aguanta. Bueno, pues la piqueta la tenemos templada. A ver dónde la pongo ahora, que no guarré. Aquí, por ejemplo. Si no se vuelca, vale. Y sacamos el martillo también. Vamos, martillo no, punzón. Que le tengo ahí en aceite. El aceite que utilizo es aceite negro, de este de los motores. Cuando le cambias el aceite al coche, en vez de tirarle por ahí, que no voy a echarle mala fama a nadie, pero cuando llevas el coche al taller, tú pagas unas tasas para que todo eso se recicle, tanto neumáticos, parachoques y todas esas cosas. Tú pagas unas tasas que el mecánico te cobra, porque él luego a su vez también las tiene que pagar para llevar todos esos repuestos y esos desechos a sitios donde se reciclan. Y hay profesionales, bueno, entre comillas, profesionales, que no lo hacen. Se quedan con la pasta y luego al primer contenedor que encuentran por ahí lo tiran. Eso no es así. Y el aceite, lo que estaba diciendo, se puede reciclar, por ejemplo, para esto. No vas a reciclar todo el aceite de los motores de España, pero el tuyo, por ejemplo, sí, el de tu coche. Bueno, lo vemos ahí. Este está. Y luego comprobaremos a ver su dureza. Claro, no vamos a intentar perforar con este punzón acero en frío. Porque entonces, bueno, adiós. No quiero ni decirte lo que va a pasar con el punzón. Pero acero caliente, por ejemplo, hierro caliente, se supone que este punzón es ideal. Se supone que es ideal, que para eso lo hemos hecho. En vez de utilizar el taladro luego en frío, con broca y tal y cual, pues en caliente lo puedes hacer. Bueno, pues ya tenemos ahí. A ver, ¿dónde lo pongo? Que no se me vaya a caer. Ahí. El martillo. La piqueta. Llámala como quieras. Vamos a ver. Ahí las tenemos. El martillo y la piqueta el punzón y la piqueta de soldar. Lo voy a dejar ahí que se escurra un poquito. Ahora le voy a quitar el exceso de grasa con un trapito, lo limpio. Y compruebo a ver la dureza que tenemos. No sé si debería comprobar inmediatamente o dejarle 1 hora o 2 horas para que termine de enfriar completamente, no sé. No, yo creo que si al tacto está frío, pues su dureza la habrá cogido ya. Bueno, voy a ir recogiendo un poco aquí el Cristo que tengo montado, que como no tengo mucho espacio, pues demasiadas cosas a la vez. Bueno, pues vamos concluyendo. El martillito la piqueta este todavía está un poco caliente. Un poco caliente que vamos. Se puede coger pero poco rato. Le puedes tener en la mano pero poco rato. Así que le voy a dejar que se enfríe bien. No le voy a hacer más nada, porque ya he hecho lo que dentro de mis pobres conocimientos, lo que me ha parecido que había que hacerle. Así que no voy a andar retoqueteando ni mamoneando. Le voy a dejar tal y como está. Porque si está bien, bien. Y si no, pues oye, habría que empezar de nuevo. Pero en principio no le voy a tocar más. Así que le dejo ahí que se termine de enfriar completamente. Y el punzón. Vamos a ver el punzón que hemos hecho para perforar en metal, por ejemplo, hojas de cuchillo, en vez de utilizar luego la broca de acero, pues le podemos, cuando está en caliente, le damos 2 golpecitos, plac, plac, y ala.
método tradicional. Así que voy a probar un poquito en una chapita. Esta la destemplé en su día. Lo único que tienes que hacer es, pues eso. Este era de un disco de cortar ladrillo. Viene con su acero templado. Si lo subes a que se ponga rojo, vamos a decir 350 grados, una cosa así. Es un rojo clarito. Lo que haces, le dejas que se enfríe por sí solo y se queda pues eso. Esto era acero, imagínate, que casi, hombre, no lo llevo con la mano, pero casi. No lo llevo con la mano, pero casi. Con unos alicates, cosa que antes sería prácticamente imposible. Tendrías que darle con un martillo y ahora pues casi que con la mano va. Y bueno, voy a probar un poquito aquí, a ver la función que hace el punzón, por probar un poquito. A ver si marca o se achata. Bueno, pues tengo que decir que el resultado no es óptimo para nada. No sé si se aprecia, pero se ha achatado. No era esa mi intención, para nada. Y en la chapa casi ni ha marcado. Y la chapa, a ver, ¿ves? Lo vemos, ¿no? Tan dura no es. Tan dura no es. Si es posible que le quede acero ahí, pero que tan dura no es. Voy a probar en la zona que he doblado, pero vamos, ya que me lo he cargado, no, se achata completamente. Bueno, pues ya sabemos que de aceite ni hablar. Hay que templar en agua y subirle un poco más la temperatura, que esté amarillo. No rojo brillante, casi amarillo. Habrá que subirle al amarillo y templar así, para subirle la temperatura. También es cierto que esto lo que hice yo de forja, y es como si se estuviera abriendo un poquito por ahí el corte. Vamos, el corte, la punta, que yo creo que ha sido al trabajarle yo con el martillo cuando desde el inicio ya empecé mal. Vamos, creo yo. Pero bueno, nos sirve como experiencia. No le voy a tirar, por supuesto. Lo que voy a hacer es, ya no tengo fuego, no voy a volver a encender, pero en su momento cuando lo vuelva a hacer, volveré a intentarlo. Volveré a intentar templarle hasta que consiga hacer uno. No me voy a rendir tan fácil, ni mucho menos. Bueno, pues en esta ocasión no nos ha salido muy bien. Espero que la piqueta, sí, ya me lo dirá en cuanto limpie por ahí un poquito. Y bueno, ya veis que unas veces sale bien y otras veces no. Espero que la experiencia le haya servido a alguien. Venga, hasta luego.